En Apanines TV presentamos Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano. Les invitamos a que juntos hablemos de inclusión. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Hablemos de Inclusión a través de Apanines TV. Este programa que llega a ustedes gracias al Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, a quienes agradecemos, por supuesto, la posibilidad de tener este espacio. En el día de hoy tenemos dos grandes invitados integrantes de la familia de Fundación Apanines. De inmediato vamos a pasar a conversar con ellos. Quiero saludar a Verónica Sarmiento, terapeuta ocupacional. ¿Cómo está, Verónica? Bienvenida a nuestro espacio. Muy bien, gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues a Verónica ya está con nosotros aquí instalada y también nos acompaña Julián Mardones. Él es fonoaudiólogo de Fundación Apanines. ¿Cómo está, Julián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar con ellos respecto a lo que es su labor, vamos a conocer un poquito también respecto a lo que es su trabajo en la Fundación Apanines, cómo ha sido desarrollar este trabajo durante el tiempo de pandemia, cuáles son los desafíos que se presentan durante este año y lo que viene, también lo que queda de este año 2021 y para el próximo. Pero antes, eso sí, antes de iniciar hay que decir y conocer un poquito respecto a estas especialidades que tienen ellos, este trabajo que desarrollan. Por ejemplo, Verónica, comenzar diciendo, ¿qué es una terapeuta ocupacional? ¿Es distinto, es difícil, es complicado poder señalar un poco lo que significa la terapia ocupacional? Sí, puede ser irrisorio de que una terapeuta ocupacional le cueste definir, pero yo creo que muchos terapeutas comparten conmigo que es una carrera amplia y un tanto complicada de definir. Pero yo lo que les puedo comentar es que es una carrera orientada y que busca la independencia de las personas, tanto niños, adolescentes, adultos mayores. Siempre estamos buscando que puedan realizar sus actividades de la vida diaria. Nosotros nos basamos mucho en las ocupaciones, que es un término ya de terapia ocupacional, lo lleva pues su nombre compuesto. Y dentro de las ocupaciones que yo les puedo mencionar está el juego, el ocio y tiempo libre, la educación, el trabajo, y lo vamos distribuyendo según la edad de cada persona que nosotros atendemos o usuarios, como le llamamos nosotros. Aparte de la Fundación Apanines, ¿qué otra instancia tienes tú? Porque yo sé que tú laboras en San Pedro, entonces quizás son dos públicos o dos usuarios, como dices tú, muy distintos, ¿ah? Claro, bueno, yo igual en el campo laboral llevo poquito más de un año e inicié con adultos. Yo trabajo en estos momentos en inclusión laboral, que también es un área bastante amplia y bastante complicada. Entonces, actualmente me encuentro desempeñándome con población sobre 18 años, pero generalmente tengo mayores de 30 que buscamos cómo trabajar los emprendimientos y ahora los niños en la fundación. ¿Qué es más difícil, el trabajo con los adultos o con los niños? Bueno, en cuanto a dificultad, yo creo que ambos tienen mucha dificultad de su parte, pero por ejemplo en el caso de los adultos más complicado el trabajo en sí con ellos es con las empresas, porque como yo mencionaba, yo trabajo en inclusión laboral y para ello debo incluir personas en las empresas o en los diferentes puestos de trabajo de la comuna y se ha hecho un trabajo muy complicado porque las empresas siempre se van excusando con la naturaleza de sus funciones o de sus labores y me dicen que no pueden recibir personas con discapacidad, también desde la ignorancia de qué es una persona con discapacidad. Exacto. Porque me pasó muchas veces que la empresa me dice, por ejemplo, una persona con discapacidad es una persona en silla de ruedas, y yo no tengo espacio para recibir a una persona en silla de ruedas. Y eso no es correcto. Sí, forman parte de una discapacidad que sería discapacidad física, pero tenemos más personas con discapacidad que pueden ser muy mínimas y se pueden desempeñar, pero eso me ha dificultado bastante, la recepción de las empresas en sí. Entendiendo también que hay una ley que les obliga finalmente, después de mucho tiempo, les obliga a tener un número, un porcentaje de personas discapacitadas trabajando, que tengan, digamos, la noción, que tengan la posibilidad de desarrollar y desempeñarse ahí laboralmente, ¿no? Claro, si bien hay una ley, nadie la regula. Por ejemplo, yo hice un encuentro empresarial donde hablábamos de la ley, yo he ido a las empresas a explicar la ley, que si bien es para empresas sobre 100 personas, sobre 100 trabajadores, en San Pedro no son muchas, pero siempre ellos se excusan con que es que no hay personas, no hay vacantes o no hay puestos laborales, pero tampoco hay un informe que esto lo avale. Y nadie tampoco lo regula. Si bien en enero todas las empresas deberían como subir su tasa de trabajadores a través de un informe, yo me imagino que no lo realizan o nadie lo fiscaliza. Entonces ese es el trabajo más complicado.
Bueno, si bien Verónica mencionaba la comuna de San Pedro, esta es una realidad que se da a nivel nacional. A las empresas que tienen un rango, como decía Verónica, de por lo menos 100 trabajadores, deberían tener un porcentaje importante de personas en situación de discapacidad también trabajando en ello. Esperemos que la regularización, la fiscalización sea más oportuna y más eficaz para que pueda hacerse realmente cierto esto, ¿no? Claro, sería lo ideal que existiera una fiscalización detrás en cada empresa, porque como yo lo mencionaba, muchos se quedan con que no tengo puesto, no tengo vacante o no tengo candidatos para el puesto de trabajo, pero ahí nadie regula ni fiscaliza nada y yo más allá no puedo hacer nada tampoco. Muy bien, vamos a volver luego con más de lo que Verónica desarrolla, porque queremos conocer también su trabajo, que es la Fundación Apanines. Pero vamos con Julián Mardones, él es fonoaudiólogo, y también queremos saber un poquito cuál es la dimensión, cuál es el campo, porque es también un amplio campo el que tiene un fonoaudiólogo, ¿no? Sí, es bastante amplio. Bueno, principalmente al fonoaudiólogo se le vincula con el hecho de hablar, pero en el fondo lo que hace un fonoaudiólogo es buscar áreas de desempeño, que en el fondo sería el habla, la deglución, la voz, el lenguaje, la audición. Entonces, son muchos campos en lo que uno se desempeña. Igual, independiente del contexto de salud, la mayoría de las veces nosotros mezclamos casi todas las áreas en una misma situación, ¿ya? Pero como le digo, trabajamos desde niños, adolescentes, adultos mayores, personas mayores y en el fondo adultos. ¿Desde qué edad aproximadamente comienzan el trabajo? Esto es de muy pequeño. Sí, se puede principalmente, mire, dependiendo de la especialización del fonoaudiólogo, se puede trabajar desde edades muy tempranas. Un fonoaudiólogo que se especializa en intervención temprana puede trabajar desde los meses de nacimiento, ya sea asesorando a la madre, por ejemplo, con la relación que hay del amamantamiento, ¿no es cierto? O los problemas que pueden generarse con respecto a la dilución del niño, o quizás más adelante entregando estrategias para intervenir en la estimulación del lenguaje, que es súper primordial dentro de los 12 primeros meses de vida. ¿Podríamos hablar de alguna condición especial, de algo que se repita en niños, en menores, y que sea también un trabajo de fonoaudiólogo? Hay muchas, nosotros trabajamos en el fondo con trastornos, pero claro, hay muchas cosas que se repiten dentro de la sociedad chilena, principalmente por el hecho de que nos cuesta, por ejemplo, decir la R, ya es algo que se repite mucho, y principalmente algunos trastornos que son de carácter más o menos fonológicos, que también se ve mucho también. Bueno, y también por algo el país también ha trabajado desde la implementación de los proyectos de integración escolar, desde las escuelas de lenguaje, ¿no es cierto?, como para sobrellevar estas dificultades. Voy a hacerte, Julián, la misma pregunta que le hice a Verónica. ¿Qué es más difícil trabajar, con niños o adultos? Es una pregunta bien compleja porque, o sea, independiente de la edad que tenga cada persona, cada contexto de salud es totalmente distinto. Claro, yo diría que son todos difíciles porque todos son únicos. Entonces llegan momentos en que uno, claro, tiene un arquetipo, una forma de intervenir, pero eso es un inicio. Lo que importa en el fondo es conocer cada caso, saber las necesidades del grupo, del contexto de salud y ir flexibilizando y buscando formas de lograr objetivos, lograr metas, todo en conjunto con las personas que están en ese contexto. Ustedes, Verónica y Julián, siempre están muy involucrados con sus pacientes, no sé, o con quienes asisten a sus terapias. ¿Les toca la fibra, les toca el corazón, algún caso en especial, en particular? ¿Tienen a alguien regalón muchas veces? ¿Sienten ahí un cariño especial por alguno de los niños? Verónica, voy contigo para que me cuentes un poquito de eso. Sí, bueno, en general yo soy bastante de piel, por así decirlo, bastante sentimental, entonces muchos de los casos siempre me llegan. Y sobre todo al ver niños más pequeñitos y me involucro no solo con los niños, sino también con los padres. Y ahí entra también como mi pensamiento de mujer, de algún día ser madre, y el miedo también de querer lo mejor para el hijo, que eso también siempre pasa mucho, tranquilizar a la madre, de que eso vamos avanzando, que es un proceso lento. Entonces todas esas cositas a uno le van como llenando de emociones y comprometiendo con los casos. Y también me pasa, por ejemplo, hoy me pasó que salí a la sala de espera a recibir a mi usuaria, y una de las niñas me dijo así como, tía, y abrazo corriendo, y eso para mí fue súper reconfortante porque estamos hablando de un perfil de una niña bastante seria.
de una niña que es bastante retraída con sus pares, entonces yo nunca había visto esa reacción. Incluso la madre me dice que nunca la había escuchado como reír tanto, que conmigo en sesiones ha reído mucho. Una vez le dio ataque de risa y a mí también me la contagió. Y la mamá me decía, yo nunca la había escuchado reír tanto. Entonces esas cositas son como que dan ganas así como de quedarse con ese caso, continuarlo. Todos esos logros que mencionan los padres y que uno va viendo también con los niños hacen quedarse como bastante pegadito con los casos. Julia, me imagino que a ti también te ha tocado algún caso especial ahí en que te emociona o te mantiene ahí muy apegada a la usuaria o al usuario, ¿no? Claro, sí, es que como les había dicho antes, como cada caso es una situación única, me pasa lo mismo que Verónica, que de repente uno planifica algo con los padres y va viendo cambios, va viendo avances y uno se pone a pensar de repente, chuta, estamos acercándolo cada vez a la inclusión, porque uno siempre está mirando a futuro. Y esas cosas son como en el fondo como una energía positiva, son como las cosas que uno le anima a seguir trabajando con los niños en el fondo, porque es como estamos trabajando acá. Ya, pero es eso principalmente, el hecho de que lleguen, que a pesar de que las cosas que hagamos acá para los chicos sea difícil, a veces un poco aburridas, pero estas ganas que tengan de seguir participando, de que nosotros los motivemos y que tengamos esa retroalimentación es muy buena, muy positiva. Bueno, y también en el camino ustedes se encuentran con familias súper comprometidas y otras quizás no tanto, lamentablemente de todo tenemos. Casos difíciles, también ha habido casos complicados, casos en que quizás han querido tirar la toalla, porque a uno le pasa muchas veces, ¿ah? Me imagino que también se encuentra con esos casos. Y finalmente quien se ve muy perjudicado es la niña, el niño, el joven a quien uno está atendiendo, ¿no? Claro, son como, en el fondo, cuando uno trabaja en este tipo de la rehabilitación, se generan relaciones y muchas veces estas relaciones envían cosas positivas y también envían cosas negativas y se generan relaciones en el fondo, dar y recibir. Y en casos que son complejos, claramente uno sabe que en el fondo quien pierde más es el niño, porque por algo estamos fomentando este proceso de inclusión, pero a veces los contextos de salud son tan complejos que uno no puede en el fondo ir más allá, porque a veces el mismo contexto no lo permite, la misma situación en la que estamos. Y si hablamos de situación, el año pasado, en pleno inicio de la pandemia del coronavirus, fue una situación bien complicada y difícil para todo el mundo, y más para quienes tenían personas en situación de discapacidad, en que no podían acercarse a sus centros de atención con sus terapias, ¿no? Y se hizo todo un desafío con el teletrabajo, ¿no es cierto?, la teleasistencia, que no es lo mismo, ¿no?, pero que de alguna forma vino a paliar esos meses complicados y difíciles que se vivieron el año pasado. Yo sé que Verónica tuvo un trabajo también a desarrollar allá en San Pedro, donde trabajaba justamente, o trabaja habitualmente, y quiero que me cuente un poquito de esos desafíos durante la pandemia, durante el tiempo más difícil y complicado del coronavirus. Bueno, como yo comentaba anteriormente, yo ingresé al campo laboral en plena pandemia. Entonces, para mí fue como súper complicado estar en cuarentena, tener que conocer desde cero muchos de los casos, porque para conocer la realidad de cada emprendedor o persona que quería trabajar, que era mi área de San Pedro, bueno, que es mi área de San Pedro, debía conocerlos y conocerlos a través de una llamada telefónica no es lo mismo. O sea, uno escucha la voz, pero no ve más allá. Generalmente el lenguaje corporal comunica mucho, entonces Exacto. para mí fue súper complicado luego tratar de comunicarme con las empresas que no contestan los llamados, tampoco contestan los correos electrónicos, entonces generar una visita presencial era súper complicado también, porque tenía que cuidarse ellos, cuidarme a mí, cuidar a los usuarios que yo podía Sí. visitar, mi familia. Entonces, en ese sentido, la pandemia fue bastante complicada. Yo fui conociendo a cada usuario de muy a poquito, muy poquito. Y cuando llegas a Panines, ¿te toca trabajar vía pantalla, digamos, vía trabajo telemático Sí, con los niños, con la familia? ¿Cómo fue eso también? claro. Además, ahí tenemos una población completamente diferente, que son niños. Entonces, alcancé a conocerlos un poquito, así como 2 primeras sesiones antes de que ingresáramos como a cuarentena. Y de ahí todo a través de la pantalla y es súper complicado porque teníamos la falta de atención de los niños o que el internet nos pasó mucho. Yo Exacto. también tenía problemas de internet porque también vivo en una zona muy rural, entonces me acuerdo una vez, un día de lluvia, en la casa se cortó la luz y yo no tenía wifi, entonces fue como no tengo cómo atender, llamada telefónica o llamada a los papás,
O esto de los niños de Y cambiar en el momento así, hacer una bicicleta y cambiar la actividad, ¿no? claro, lo más complicado era, por ejemplo, que la luz en ese momento se cortó en el break de una sesión con otra. Entonces yo llamaba para la coordinación de la fundación, así como no tengo luz, no sé, y de ahí a que le explicaran al papá que yo le iba a hacer una llamada telefónica, entonces era como, aló papá, sabe que se me cortó la luz, es como súper complicado porque además el niño ya se había como adaptado a que iba a ver la tía por el computador, Claro. y también son situaciones muy complejas para ellos y para nosotros, sobre todo por el tema de la adaptación. Y lo otro también, que por ejemplo estábamos en medio trabajando y el niño se iba. Y era como que quedaba el papá así como, tía, ya vuelvo. Entonces era como Salía arrancando el niño y lo tenían que ir a pillar Sí. al patio. Entonces era como, pucha, uno se plantea las actividades, se imagina como los objetivos a cumplir, pero a distancia es súper O complicado. sea, son hartos los chascarros que podríamos mencionar, ¿ah? Es como cuando mostraban los Zoom los de colegio, ¿no? Que estaban los niños con la cámara encendida, pero estaban acostados durmiendo. Poco menos, también hay chascarros en este tema, ¿no? O cuando está el meme de que habla como estos retiros espirituales. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Porque uno estaba así cuando se iba al internet. ¿Me escuchan? Sí. ¿Están ahí? Entonces eso era como lo más chistoso. Yo me veía ahí hablando sola, así como, ¿me escuchan? Y la cámara pegada. Perfecto, perfecto. Y Julian, respecto al mismo tema, ¿qué nos puede contar? ¿Qué tan difícil fue ese desafío durante la pandemia? Sí, fue bastante complicado porque no es lo mismo tener al niño frente, ¿no es cierto?, que tenerlo a distancia. Cuando uno está al lado de él, uno aprende a leer su lenguaje corporal, las necesidades que tiene en el momento y adaptar la sesión como para que ellos mantengan un flujo de trabajo constante, pero detrás de un computador es difícil. Entonces, claro, pasaron muchas cosas divertidas. Pasó muchas veces lo que decía Verónica, que de repente la señal se cortaba y uno atentaba nomás a la fe, aló, hay alguien, se escucha, se repite la orden, o de repente no tenía cómo ver si los chicos elegían o no elegían lo que le estaba pidiendo, y yo Claro. tenía que confiar en la mamá, y de repente me decían por detrás, sí tío, lo hizo bien, ah, ok, bien, bravo, bien. Entonces era como un tema bien chistoso, porque era como un salto de fe más que nada. Claro. Claro, pero en el fondo es cosa de irse adaptando, son cosas nuevas que van pasando. El tema del trabajo online, si bien aporta mucho, porque hay situaciones que, por ejemplo, ahora la contingencia sanitaria no nos permite estar cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Pero por último, está esta alternativa que en el fondo igual favoreció mantener una continuidad. Mantener, exacto, Exacto. mantener. Y entendiendo también que muchas instituciones a nivel país y grandes instituciones tuvieron que cortar todas sus sesiones, su trabajo con niños y jóvenes y con sus familias, y quedaron a la deriva hasta esperar qué pasaba, porque no existe todavía a la fecha un protocolo de trabajo, un protocolo sanitario 100% efectivo para este tipo de circunstancias. Tuvimos que ir adaptándonos, la fundación, los especialistas aquí estuvieron que adaptarse, jugaban, trabajaban, hacían su labor, se las rebuscaban. Ustedes son de aquellos busquillas que de verdad preparan sus trabajos de una manera importante. Y por lo mismo también los papás, la mayoría de ellos respondían, y los que no respondían lamentablemente se sentía mucho porque se perdía todo ese trabajo que se había preparado para los niños, ¿no? Claramente, claro. El proceso tiene que ser siempre continuo. ¿Sí? En el fondo no es que en una sesión se concentre todo, sino que en cada participación hay una continuidad, y esa continuidad es lo que va en el fondo generando cambios y generando avances. Y bueno, y este proceso llegó en el fondo y nos ayudó bastante, bastante, porque si no íbamos a perder, íbamos a tener estos espacios de tiempo en donde no iban a tener atención, y quizás los chicos iban a tener alguna regresión, se les iba a olvidar las cosas que recientemente les estábamos enseñando, y eso principalmente. Fue difícil, ¿ah? Y un trabajo, como tú decías, Julián, que es un trabajo muy, muy de piel, porque tienen que estar en estas terapias, hay que estar con los niños presentes para poder ver cómo actúan, cómo se desenvuelven. Hay mucho de piel porque el tacto, que el jugar, que el tocarse muchas veces para hacer una actividad, y al no tenerlos cerca se complica todo. Lo mismo para el área sensorial, me imagino, de la terapeuta ocupacional, un área que también es muy importante, ¿no? Y que así con este tipo de teleasistencia imposible, ¿no? Claro, para mí igual era complicado porque el área sensorial igual se trabaja en base a muchas texturas o temperaturas, entonces para mí igual era complicado, por ejemplo, pedirle a un papá materiales, porque también entendía que estábamos en pandemia y que no podíamos salir como a comprar, entonces ahí entraba toda la creatividad de
mamá o papá saquen las legumbres que tiene en la casa o la esponjita. Yo siempre me río porque a los papás trataba de decirle así como lo mismo, esponja de loza puede ser, las legumbres o algún algodón o textura, entonces vamos sacando como todo lo que podamos tener como en el baúl de los recuerdos. Y los papás que no están acostumbrados a eso lo sentían como que era una locura, algo como que cómo está era pidiendo como esos extraño materiales. porque yo le decía así como, ¿tiene porotito o cualquier legumbre? Sí, tía. Entonces era como, ya, para la próxima semana trabajemos con porotito, legumbre, cosas así. Entonces era como, ellos ni siquiera se pueden imaginar quizás para qué era o qué tan importante podía ser que el niño, no sé, metiera las manos en lentejitas. Pero al final son sensaciones que es necesario trabajar y que se puede trabajar con cosas también muy comunes. Y eso también fue lo positivo de la pandemia, porque ahí uno le entra la creatividad o se da cuenta que puede trabajar con tan poquito. Importancia, importante todo ello. Y bueno, y fue tan importante el trabajo que desarrollaron los especialistas que ya una vez vuelta la presencialidad, entre comillas, a la fundación, tengo que decirlo, se llevaron más de alguna sorpresa. Se llevaron sorpresa porque el trabajo rindió frutos y se avanzó. Principalmente se avanzó en muchos de los casos de los niños, avanzaron, crecieron, adoptaron nuevas medidas, digamos, de trabajo, se les vio muy responsables. Creo que es muy importante destacar eso. La labor de ustedes durante la pandemia fue importantísima y fundamental para reforzar, para mantener y para, como decía Julian, no retroceder lo que son sus avances de las terapias. Creo que se llevaron sorpresas. No vamos a mencionar casos en específico, pero muchas sorpresas se llevaron, ¿no? Sí, sorpresas positivas. Los chicos tuvieron un cambio gigantesco. Lo general, bueno, de los años que he estado trabajando acá, siempre me he dado cuenta que del verano hay cambios, pero dentro de este proceso de cuarentena que obliga a la familia a estar más juntas, los chicos avanzaron pero enormemente. Llegaron chicos con problemas de comportamiento, llegaron más civilizados, otros con más ganas de interactuar. Entonces esas cosas son como igual reconfortantes porque demuestran en el fondo el apoyo que se le está dando y ese apoyo que está dando frutos. Exactamente, y donde la familia es muy importante que también ponga su trabajo ahí. Desafíos para lo que queda del año, desafíos para el año siguiente, me imagino que hay muchos, ¿no? Podríamos conversar un poquito de aquello. Verónica, ¿cuáles son tus desafíos personales? ¿Hay desafíos a nivel profesional? ¿Ya estás trabajando, estás pensando en el trabajo con alguno de los chicos acá de la fundación? ¿Cómo va eso? Bueno, yo creo que el principal desafío desde mi parte es como igual la estabilidad laboral y también como el perfeccionamiento de mi carrera, porque yo todo este año igual fui buscando como cursos, quizás diplomados, pero es impactante cuando uno busca así como un diplomado bastante destacado en universidades destacadas y ve el precio. Sí. Y sobre todo como en contexto de pandemia, donde pucha, uno ve, trata de ahorrar, pero Y después te das cuenta todo ha subido. y que el ahorro no es suficiente. Entonces, para mí, ese es uno de los principales desafíos. Para mí me gustaría bastante perfeccionarme, sobre todo en el área de niños, porque a mí me encanta desde siempre. Así que tengo que seguir ahorrando para poder llevar como a cabo estos perfeccionamientos. Pero yo creo que igual la pasada acá por la fundación ha sido una escuela, ha sido Sí. un desafío importante porque finalmente la frase lo dice, el maestro se hace con la práctica y eso es impagable. O sea, la práctica, el feedback, el compartir con la familia, el poder ver a los niños, el plantearse un desafío es importantísimo. Así que, sin lugar a dudas, venga el diplomado o no venga el diplomado, sigue creciendo, ¿no? Sí, acá los niños de verdad a mí me han enseñado bastante porque, claro, uno tenía la experiencia quizás anteriormente de las prácticas profesionales que quizás fueron algo similar, pero ahora ya es de lleno, o sea, meses trabajando, ver los avances o ver las dificultades que uno puede encontrar, es como gratificante ver que uno las puede resolver y al final que se están cumpliendo los objetivos. Entonces, todo ese aprendizaje, y yo acá también, además de los niños, aprendo de mis colegas. De Julian voy aprendiendo, siempre le voy preguntando, de Isa, que es la kinesióloga también, yo debo decirlo, yo amo a la Isa, aprendo mucho con ella y me encanta estar como en sus sesiones, tenemos sesiones compartidas y de ella también aprendo demasiado. Lo importante de no ser egoísta con los conocimientos de cada uno, ¿eh? Eso es muy importante en la vida. Pero me imagino que cuando llega a la casa llega súper relajado y llega así, ¡guau! Bueno, debo decir que como yo vivo en San Pedro, el traslado es un poquito El largo. traslado es complicado. Y bueno, cuando estuvimos en cuarentena, fase 2, Melipilla, no fue tan terrible porque como que no habían auto en la calle. Después retomamos y fue como que salíamos de acá a las 6
y yo a las 7 estaba en el estadio o intentando doblar ahí en el estadio para tomar rumbo a San Pedro, entonces no llegaba tan relajada. No, ahí es obligado a tener un buen playlist nomás de música y tomárselo todo O a veces el camino también servía para relajar las tensiones como del día. También tiene sus pros y sus contras, porque a veces el viaje sirve como ya a relajarte, porque tuviste un día intenso, quizás muchos niños no llegaron con la motivación que uno esperaba, entonces uno igual se frustra. Entonces el camino me servía para eso, o de lleno a estresarme más en el taco. Muy bien. Y Julian, ¿a ti cómo te pasa lo mismo? ¿No? Me imagino, bueno, Julian vive mucho en Santiago y también en Melipilla, entonces cuando tiene que viajar a Santiago me imagino que es complicado también, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, hay ocasiones en que hay mucho taco, entonces me demoro bastante en llegar. Pero bueno, y en otras ocasiones donde digo, ok, mamá, me puedo quedar, me quedo. Hasta el momento he tenido esa facilidad de poder flexibilizar en ese sentido. Así que bien ahí. ¿Y desafíos para este año, para el próximo? Desafíos. Mira, no he pensado en mí respecto al próximo año, pero sí he pensado en los chicos. De hecho, he conversado varias veces con las mamás porque desde el periodo de pandemia lo que más se vio afectado fue la interacción social. Claro. Entonces estamos hablando de niños que están en un contexto protegido y que van a pasar a interactuar con pares. Entonces yo les digo, bueno, chicos, ¿cómo se va a comportar mi chiquitito cuando esté en el colegio? He conversado muchas veces con las mamás y eso a veces me preocupa un poco. Y bueno, y lo he conversado también con mamás también para ir viendo cómo podemos solventar esas dificultades. Pero no es algo en el fondo que afecte mucho porque es cosa de ir planificando, ir viendo, ir comunicándose con las tías, con los papás y buscar una solución en esa situación. Pero hasta el momento eso es lo que he estado pensando. Muy bien, muy bien. Yo verdad, chiquillos, les quiero agradecer esta conversación que ha sido muy grata, muy simpática, porque es una conversación que muchas veces la gente no conoce todo lo que desarrolla un terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo. Vamos a hablar en otro programa con los otros integrantes también de la familia Panines. Hay mucho trabajo de por medio, hay mucho profesionalismo, hay mucha vocación, porque es un tema de querer también lo que uno hace, ¿eh? y ponerle empeño, cariño, corazón. Y ustedes de verdad, uno los ve cómo silenciosamente van creando, van analizando, van trabajando con los niños, con la familia, a pesar de que hay algunas familias que son medias porfiadas, ¿no es cierto? A pesar de que hay algunos niños que de repente también cuesta un poquito que entiendan, pero ustedes le ponen toda la pasión necesaria y eso se agradece. Chicos, les dejo los minutos finales si quieren decir algo más, si quieren aportar algo más en esta instancia, en esta conversación del Hablemos de Inclusión. Bueno, por mi parte, agradecerle a la familia Panines, de verdad, mi primera experiencia laboral formal con niños y para mí ha sido súper gratificante, no tanto solo por los niños y los papás, sino como decía, por los profesionales y también la coordinación. Para mí me han hecho sentir muy parte de esta familia. Ha sido todo bastante grato, me voy, bueno, todavía no me voy, pero estoy llena de conocimientos, fue una experiencia bastante enriquecedora de verdad y espero continuar y que todos continuemos igual y espero que los papás estén como contentos igual con nuestro trabajo, porque eso es lo importante, más allá de que mi gratificación también es sentir que los papás están tranquilos o están contentos con lo que se ha logrado, porque como decíamos anteriormente, han habido muchos cambios y muchos cambios positivos, entonces esperar que también los papás estén valorando eso y estén conformes con el trabajo que uno les entrega. Muy bien, se me quedó una pregunta para la Vero. ¿Y el taller de habilidades? ¿Cómo ha andado la cosa ahí? ¿Cómo están las galletas, las pizzas y todo eso que cocinan de repente ahí? Bueno, con Moira, que es mi colega, tenemos este taller, bueno, jóvenes y adolescentes, que ha sido un poquito complicado porque también inició justo en pandemia, entonces ayer... ¿Y se hizo vía online también? Sí, pues. Ayer nos reíamos de eso, que preparamos huevitos revueltos online, todo, nos acordábamos de esos episodios con los chicos. Y hemos ido preparando diferentes recetas. Además, también tenemos un huerto, que se han muerto una que otra lechuguita y pimentones, pero... ¿Por falta de agüita? Sí, por falta de agüita, pero esperamos que tengamos alguna cosecha más adelante. Y ayer cocinamos galletas que no nos funcionaron. Debo decir que fue el horno, ¿eh? No vamos a culpar a la receta de la tía Moira. No digamos nada por ahí, ¿no? Vamos a culpar el horno que se nos hizo un queque de galletas, pero al final igual las disfrutamos y vamos aprendiendo. Y esos episodios igual nos sirven para enseñarle a los chicos que frente a los errores o quizás que no funcione algo,
tenemos que tener la tolerancia, tenemos que tener la capacidad como de enfrentar esto, de no frustrarnos, porque al final pueden ser muchos factores que combinaron, que hicieron que no resultara o resultara a medias, pero también son enseñanzas que nosotros le vamos dejando. Y fue agradable también ver que la reacción de ninguno de los chicos fue mala, porque quizás podríamos haber visto galletas destruidas, fue como, pucha, perdimos el taller o algo así, pero la reacción fue como, para la próxima, quizás nos falta. Todos empezaron como a razonar qué nos había faltado o en qué habíamos fallado, y tuvimos como esa respuesta positiva de ese raciocinio, perdón, de los chicos, de como está bien, lo podemos intentar otra vez y no pasó nada, o sea, las podemos disfrutar igual. Buenísimo, además que hay que recordar, como decías tú, que de los errores se aprende. La vida es así, ¿ah? Los golpes y las caídas son las que nos enseñan finalmente para seguir avanzando. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias. Julian, minutos finales de este espacio y te dejo también la posibilidad de compartir algo más contigo. Sí, bueno, agregar un poco más, porque con las palabras de Verónica también, porque estoy muy de acuerdo con lo que dijo. También agradecer el espacio que tenemos para hablar de estas experiencias, porque en el fondo ayudamos más a las personas a entender cómo es el trabajo en la inclusión de las personas, que es algo que, bueno, puede estar muy documentado en escrito, pero hace falta también saber las experiencias de las personas en in situ, por así decirlo. Exacto. Eso se agradece bastante porque se necesita más. Muy así bien. Eso. Muy bien, y usted también ha disfrutado del taller ahí de habilidades, lo he visto y sabido que usted ponga nota, si tuviera un programa, si fuera un programa de cocina, ¿no? ¿Usted pondría una nota al taller de habilidades? Sí, yo le pondría unas muy buenas notas, porque a pesar de que las galletas no funcionaron, estuve comiendo bastante galletas. Estaban bien ricas. Muy bien, muchas gracias, Julian, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a Julian, agradecer a Verónica, que han estado con nosotros en este Hablemos de Inclusión. Se dan cuenta, una conversación casi de amigos, y esa es la idea, porque somos una familia aquí, la Fundación Apanines, y ellos son parte importante y fundamental de lo que se desarrolla al interior de esta casa. Verónica Sarmiento, terapeuta ocupacional, Julian Mardones, fonoaudiólogo, han estado con nosotros. Queremos agradecer a ustedes su presencia nuevamente. Gracias por estar ahí, por seguirnos a través de las redes sociales, a través de Apanines TV. Nos vamos a encontrar nuevamente con otro Hablemos de Inclusión, que llega hasta ustedes gracias al Ministerio y Secretaría General de Gobierno, al Fondo de Medios y al Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Muchas gracias, que estén muy bien y será hasta pronto. En Apanines TV hemos presentado Hablemos de Inclusión, un programa financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional Metropolitano.